Muy buenas a todos, mi nombre es Gustavo García y el día de hoy vengo a hablarles de la fabricación de las ruedas de trenes, incluyendo tanto la rueda en sí como el eje que las une. En primer lugar, comencemos por una breve descripción del producto. Las ruedas de trenes son las encargadas de, como lo dice el nombre, sostener los trenes y realizar el desplazamiento de los mismos. Estas están sometidas a grandes esfuerzos. Recordemos que los trenes cargan peso en el orden ya de las toneladas. Y estas ruedas tampoco es que tengan un área demasiado grande. Estamos hablando a veces incluso de milímetros. Por lo tanto, una de las principales características que deben tener es que deben ser de elevada resistencia, muy elevada resistencia. Además, también deben ser resistentes al desgaste y tenaces. La resistencia al desgaste se debe a que estas se van a ir desplazando por sobre los rieles por donde se desplaza el tren y por ende seguir desgastando poco a poco con el tiempo. Estas ruedas tienen una forma cónica, la cual les permite, en primer lugar, regularse a sí mismas en caso de que el tren se esté descarrilando, por así decirlo, se esté yendo más hacia un lado. La misma forma cónica empuja el tren hacia el centro, haciendo que este se estabilice. Este es un sistema el cual se estabiliza a sí mismo, esta clase de ruedas cónicas que utilizan los trenes. Además, por este mismo principio, este tipo de construcciones no necesita de un diferencial a la hora de cruzar, ya que se estaría ejerciendo más fuerza de un lado al intentar descarrilarse y por ende tendríamos el cruce en los trenes sin necesidad de un diferencial. Eh, Vamos a hablar en este caso de tanto la rueda como el eje que las une, que son las dos partes fundamentales. De hecho, no existe la rueda sin el eje. Ellas ya cuando se entregan, cuando salen del proceso de manufactura, se entregan las dos juntas y montadas. Inicialmente las ruedas de los trenes se fabricaban en hierro, pero este se desgastaba muy rápido y no siempre tenía la resistencia necesaria para las grandes cantidades de carga que se transportan hoy en día. Recordemos que no es lo mismo hace 100 años que hoy en día la demanda de productos. Por lo tanto, no era necesario que los trenes fueran tan cargados, tampoco existía la maquinaria, de hecho, para impulsarlo. Por lo tanto, unas ruedas de hierro funcionaban. Hoy en día, las distancias, en algunos casos, las rutas que se realizan son mayores, con más carga, por lo tanto, se optó por el uso de aceros en lugar de hierro, debido a que tiene mejores propiedades mecánicas. Entre los aceros que se utilizan para la fabricación de las ruedas de los trenes, tenemos el SAE 1045, SAE 1050, SAE 4340 y SAE 8020. Esos son los aceros que se utilizan comúnmente en la fabricación de las ruedas de tren, debido a sus propiedades mecánicas. A continuación vamos a tratar dos puntos en conjunto. En primer lugar, la temperatura del forjado y en segundo lugar, la maquinaria, ya que estos están en cierta forma estrechamente relacionados a través del proceso. En primer lugar, las ruedas de tren son fabricadas con aceros reciclados, son aceros que ya han usado previamente y esta clase de empresas los compran para fundirlos ellos mismos y crear sus propios lingotes. Estos lingotes tienen una longitud de aproximadamente 6 metros. Una vez ya tienen hechos sus propios lingotes, ellos llegan, los cortan con unas sierras y por medio de una grúa son transportadas hasta un horno donde se precalienta a una temperatura que ronda entre los 1100 y los 1250 grados centígrados, en algunos casos llegando a los 1300, pero no es lo más común. Una vez estas piezas salen del horno, es necesario quitarles toda la escoria, por lo que eso es una parte del proceso previa al forjado, que es lo que viene a continuación. Una vez ya se le remueve toda esta clase de escoria, en muchos casos con agua a presión, se introducen la pieza, nuestro cilindro, dentro de una prensa, la cual lo comprime y le da una forma bastante similar a la que va a tener finalmente, dejando nuestro cilindro con un diámetro de aproximadamente 76 centímetros. Posteriormente, este cilindro, todavía caliente, se introduce en una recalcadora, la cual le va a dar su forma final. Va a pasar de 76 centímetros a 91 centímetros de diámetro nuestras ruedas de tren. En este punto, nuestra rueda todavía continúa caliente, por lo tanto se introduce nuevamente en una prensa que tiene un molde y es la que se va a encargar de dejarle el característico hueco que tienen por donde se introduce el eje que une las dos ruedas. Ya una vez termina esta parte, terminamos con todo lo que viene siendo relacionado con el forjado.
¿ok? El material que va sobrando durante este proceso, por ejemplo, el bloque, el cilindro que sale cuando se abre el hueco, es reciclado para continuar con esta clase de procesos. Como pudimos ver en la parte que tratamos anteriormente, vimos algunas de las maquinarias utilizadas. En primer lugar, los hornos, tanto para fundir el material como para precalentarlo para el forjado. En segundo lugar, las prensas, que son la base del forjado. En tercer lugar, las grúas. Estas grúas están colocadas en un puente levadizo y es una de las partes más importantes de esto, ya que es lo que se encarga de mover de un lugar a otro nuestras piezas. Teniendo en cuenta que estas piezas tienen un peso bastante elevado, de aproximadamente 450 kilogramos. La sierra es la que se encarga de cortar en secciones el tubo a 6 metros que tenemos inicialmente. Y en último lugar tenemos el torno, que lo vamos a ver al final hacia la parte del mecanizado, cuando estemos hablando tanto del mecanizado como de los acabados finales. Con respecto al tratamiento térmico que reciben las ruedas, estas son templadas y revenidas posteriormente. El templado se puede hacer tanto en agua como en aceite, pero lo más común es que se realice en aceite, ya que nos da unas mejores propiedades mecánicas. Este tratamiento va acorde a las funciones que van a desempeñar ellas. Recordemos que las ruedas van a estar sometidas al desgaste, por lo tanto que tengan una mejor dureza va a hacer que puedan rendir más en esta clase de procesos. Y el revenido, pues para bajar un poco la dureza y equilibrar como lo que vienen siendo las propiedades, bajar un poco la dureza y aumentar la resistencia, ya que no nos sirve tener demasiada dureza porque nuestra pieza puede tender a ser frágil y es lo que no queremos. Ya comentamos el proceso de fabricación de las ruedas, ahora toca hablar del proceso de fabricación de los ejes, que también es una parte fundamental de este sistema. En primer lugar, un brazo mecánico introduce el lingote dentro de una forja giratoria, la cual se va a ir encargando de darle golpes hasta moldear la forma que se desea. Una vez se obtiene tanto la longitud como el diámetro deseado para cada una de las partes de nuestro eje, se retira de la forja y se le realiza un tratamiento térmico. El tratamiento térmico que se le realiza a no es el mismo temple y revenido, ya que no se tienen las mismas necesidades para el eje y para las ruedas. Por lo tanto, a los ejes se les suele realizar un tratamiento térmico de normalizado, ¿okay? Ya que mejora sus propiedades mecánicas y este es el que en cierta forma va a resistir el peso del tren. Por lo tanto, este tratamiento térmico va acorde a las necesidades que tiene esta pieza. Ya nos acercamos hacia el final del proceso de manufactura de los ruedas de los trenes. Es importante hablar del mecanizado, una parte fundamental de este proceso. En primer lugar, tenemos un desincrustado. Es un proceso en el cual vamos a remover la escoria de nuestras piezas. En este caso, se realiza en las ruedas una vez estas salen del horno en el cual se precalienta antes de hacerles el forjado. Esto es necesario porque, bueno, aquí se forman cierta escoria, cierta capa que no es deseada en nuestro material, por lo tanto, se remueve. El rectificado es un proceso que se le realiza a los ejes. Este proceso nos permite obtener un diámetro deseado para nuestra pieza, un diámetro ya mucho más exacto que el que se puede obtener, por ejemplo, por medio del forjado cilíndrico que comentamos anteriormente. Las ruedas no reciben un tratamiento térmico adicional a diferencia un mecanizado adicional a diferencia de nuestro eje. Finalmente viene la etapa ya del montaje. Se agarra por medio de una prensa, se ensambla las dos ruedas con el eje, se lubrica, se le instalan sus rodamientos y se le coloca una tapa de seguridad que es asegurada por medio de tuercas. Ya en este punto tenemos nuestra rueda completamente lista, la cual sale rodando de la fábrica. Con respecto a empresas que comercializan con esta clase de productos, tenemos en primer lugar GHH Bonatrans. En cuanto a empresas venezolanas, tenemos dos. La Corporación Venezolana de Guyana, en colaboración con Enaval, fueron los primeros en elaborar ruedas de tren aquí en Venezuela hace unos cuantos años, hace aproximadamente 12 años. Otra empresa extranjera que se encarga de realizar las ruedas de los trenes es Danoat. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado y hayan aprendido algo el día de hoy. Hasta luego.